Has estado trabajando con éxito para la Fundación SCP Ultra Secreta desde hace algún tiempo, y eres consciente de las criaturas anómalas mortales contenidas dentro de sus zonas. Pero hoy aprendiste que SCP-2845 es un ciervo. Suena gracioso y no estás seguro de por qué todos se estremecen ante la mera mención de este objeto, y luego descubres que es Dios. SCP-2845, o el ciervo, pertenece a la clase Keter, y se le ha otorgado el nivel más alto de clasificación de amenaza, negro. El objeto realmente parece un ciervo. Se especula que tomó la forma de la primera criatura que encontró en la Tierra. El objeto tiene el cuerpo de un ciervo, 290 centímetros de altura y un peso de 815 kilogramos. Su cuello mide 50 centímetros de largo y en su cabeza hay un rostro humano sin pelo. Esta parte de SCP-2845 se parece al gran espíritu del bosque Shinigami de la película de anime Princesa Mononoke, pero la similitud termina ahí. El cuerpo del objeto está cubierto con una capa de color verde claro de 10 centímetros de espesor. Hay una tira de piel beige en su abdomen y parte de su cuello. La criatura tiene cuernos blancos con manchas negras, con una envergadura de 4 metros y 80 centímetros. A diferencia de los ciervos normales, SCP-2845 no muda sus astas. Un anillo de hielo flota en el aire, 15 centímetros detrás de la cabeza del objeto. Su diámetro es de 1 metro y 70 centímetros, con un grosor de 35 centímetros. Este anillo contiene 7 esferas de 15 centímetros de hidrógeno y helio en su estado metálico. Este sistema gira en el sentido de las agujas del reloj con la ayuda de una fuerza desconocida. El objeto resultó ser tan peligroso que la Fundación no pudo neutralizarlo por sí misma. Posteriormente, participaron empleados de la Coalición Oculta Global y la mitad del ejército de los Estados Unidos. Pero ¿cómo se las arregló la Fundación para vencer a Dios? ¿Y es posible sobrevivir al encontrarse con SCP-2845? Vamos a averiguar. El ciervo llegó a la Tierra el 21 de diciembre del 2011, cayendo desde el espacio exterior hacia el Océano Pacífico, cerca de la costa oeste de Estados Unidos, junto con un trozo de escombros que se desprendió de un cometa. 4 días después, fue capturado en un video por civiles en una playa de California. Los especialistas de la Fundación descubrieron a la criatura con la ayuda de un dron y lanzaron una operación para capturarla. Participaron los representantes de la Coalición Oculta Global y las tropas estadounidenses. Del 26 al 29 de diciembre, el objeto estuvo bajo fuego de artillería y vigilancia paralela. Sabemos que logró moverse libremente durante algún tiempo, pero el 15 de enero, el continuo fuego de artillería empujó al objeto hacia las montañas de Sierra Nevada. Allí fue colocado en un área de contención preliminar. Los expertos de la Fundación construyeron la zona 100 especialmente para SCP-2845 lo antes posible. Los consultores de la Coalición Oculta Global desarrollaron un sistema de contención para el objeto. Dado que el ciervo tiene la capacidad de causar estragos en el mundo a través de sus acciones, el aterrador esquema oculto de la COG fue aceptado de manera inequívoca, quizás también porque fue efectivo. Una violación del protocolo de contención de objetos se constituye como un evento tipo K, el fin del mundo, y recuperar el control del protocolo se convierte en la máxima prioridad. La contención de SCP-2845 está siendo monitoreada actualmente por 48 especialistas capacitados. Trabajan en un sistema de 8 grupos formados por 6 personas cada uno. La Fundación debe proporcionarles un número ilimitado de militantes e información. Se ha capacitado a 24 especialistas adicionales para reemplazar rápidamente a los empleados en caso de escasez. La gerencia también aprobó el uso de indispensables empleados de clase D, pero no más de 5 por semana. La contención del ciervo se lleva a cabo en conjunto con consultores y especialistas de organizaciones externas, pero son tratados como empleados de la Fundación con autorizaciones de nivel 2. No se les permite salir de la zona temporalmente. Si su trabajo con la Fundación termina, sus recuerdos se borran con amnésicos de clase A. Si las condiciones de contención de SCP-2845 no se restauran lo antes posible, el protocolo requiere que la zona 100 sea detonada con una bomba nuclear. También el bloqueo de todas las ramas de la Fundación y la activación del protocolo de 2845-XK1, derribar la luna. Uno de los desafíos para contener a El Ciervo fue el desarrollo y construcción de una zona especial para su contención. La zona 100 consta de bloques de anillos concéntricos que están marcados con las letras de la A a la I para facilitar la navegación. Hay un espacio entre el tercer y cuarto anillo. 6 cámaras circulares se colocan de manera uniforme a lo largo de los bloques y también en el espacio. Irradian desde la cámara central. Una línea de ellos se extiende hacia el norte y 2 más tienen una cámara adicional fuera del sistema de bloques de anillos. Hay un hexagrama de plomo en el suelo de cada habitación. El objeto está ubicado en la cámara central y su atmósfera está sujeta a requisitos estrictos. El aire interior debe contener 96.3% de oxígeno y 3.25% de helio y solo 0.45% de amoníaco. La temperatura del aire debe permanecer en menos 110 grados Celsius y la presión debe permanecer exactamente en 2.3 bares. En la cámara junto a SCP-2845 hay 216 entidades
entidades creadas por el propio objeto. Estos objetos se conocen comúnmente como SCP-2845-1. Ellos eran gente que cayeron bajo la influencia del objeto. SCP-2845 cambia instantáneamente cualquier materia a su alrededor y en su campo de visión. Al mismo tiempo, la materia que se transforma no aparece ni desaparece durante el proceso. Esta capacidad de El Ciervo se manifiesta sin regularidad aparente y se desconoce el alcance de su acción. Durante esta transformación de la materia, con mayor frecuencia crea helio o hidrógeno en sus formas sólidas, líquidas o metálicas. También cambia la composición de la atmósfera circundante en un cóctel de estos elementos en sus formas gaseosas, junto con el amoníaco. El ciervo transforma las plantas en organismos compuestos por varios semimetales. Estas transformaciones son estables e irreversibles. El cóctel tóxico de gases no se mezcla con las áreas del aire no afectadas y las formas metalizadas o líquidas permanecen iguales, independientemente de las condiciones ambientales. Debido al hecho de que SCP-2845 está constantemente rodeado por una esfera de 5 metros de ese espacio transformado, es completamente invencible. Durante las observaciones iniciales, el ciervo no mostró agresión ni interés hacia los civiles comunes, solo reaccionó a los intentos de los militares de atacarlo. SCP-2845 ha utilizado con mayor frecuencia columnas o conos recostados para transmutación ofensiva. Las primeras figuras alcanzaron los 8 metros de diámetro y 80 metros de altura, y las segundas alcanzaron entre 100 y 150 metros de largo y 30 metros de ancho en la base. El objeto también ha atacado objetos ubicados a casi 10 kilómetros de distancia. Con el tiempo, el ciervo comenzó a realizar ataques preventivos. No hizo excepciones para civiles en estos casos. No hay inteligencia que muestre que SCP-2845 intentó de alguna manera salvar a los civiles que cayeron en su zona de transformación de materia. Además, convirtió a algunas de las personas en columnas cerebrales. Estos especímenes están etiquetados como SCP-2845-1 y están ubicados en la cámara principal con el objeto. Parecen columnas hexagonales flexibles de 240 centímetros. Están completamente cubiertas de una piel de color verde amarillento y no tienen cara, orejas ni extremidades. En el interior, los objetos consisten solo en un cerebro, con adiciones menores de materiales externos. Se desconoce qué los mantiene vivos. Estas columnas cerebrales muestran niveles consistentemente altos de actividad neuronal. Los especialistas de la Fundación han registrado una especie de comunicación de retroalimentación entre ellos. Existe información acerca de que SCP-2845-1 puede moverse, pero no se ha registrado ninguna evidencia. La Zona 100 y el procedimiento de contención de El Ciervo fueron desarrollados con la ayuda de la Coalición Oculta Global. Algunas partes del procedimiento fueron tan horribles que causaron un gran revuelo entre el personal de la Fundación. Un consultor de la COG asignado al caso de SCP-2845 detuvo toda discusión sobre el tema con una respuesta inequívoca: los procedimientos no se cambiarán. El ciclo repetido de 6 ceremonias tiene una duración de 63 horas y 54 minutos. Las ceremonias tienen una duración de 39 minutos cada una y deben realizarse con un descanso de 10 horas entre cada una. En cada ceremonia participan 6 empleados capacitados. Tienen lugar en una de las 6 cámaras contenidas dentro de cada anillo y sus ubicaciones están estrictamente definidas. Un nuevo ciclo de ceremonias tiene lugar en el siguiente bloque más cercano a la cámara central. Durante cada ritual se lee en voz alta un texto especial. El procedimiento de Constantine consiste en realizar una comedia farsa con las máscaras de alegría, tristeza, ira, apatía, miedo y locura. Los participantes intercambian insultos, juegan, luego la locura se declara rey y al final todos juegan a los dados. En la ceremonia de Perinaldo, los empleados tocan la flauta, el oboe, el clarinete, el corno francés, los timbales y el tambor mientras realizan una serie de pasos de baile. El procedimiento de Epimeteo sigue el formato de un intercambio de regalos. Cada regalo no debe costar más de $4.28. Durante el intercambio, un grano también debe esparcirse por la cámara. En la ceremonia de Cassiel, los participantes se envuelven los pies con trozos de lana y beben medio litro de aceite de oliva. Después de eso, usan martillos para romper un adoquín de 200 kilogramos. Las ceremonias más espantosas en esta lista son el Cairo y el Onfalos, que implican la castración de un trabajador de clase D y la comida sacrificial de un niño. Es una leve tranquilidad que los sacrificios no son niños reales, sino copias vivas creadas a partir de una anomalía mantenida por el Comité de Ética. Y sin embargo, no puedes evitar pensar cuál es el sentido de todo esto. Un consultor de pacificación del Ciervo declaró que el Ciervo es Dios, incluso si a la Fundación no le gusta el término. Por lo tanto, es mejor comportarse en consecuencia. Como cualquier antiguo semidios que se precie, el Ciervo ama los rituales antiguos. Un conjunto particular de acciones aleatorias permitió una ligera alteración en la esencia del objeto, provocando una especie de confusión. El Ciervo creía que había sido capturado y que todas estas ceremonias le impedían usar sus poderes. El
El objeto lo tomó como un hecho y hasta que los datos originales cambien, no ve la necesidad de tomar ninguna acción. Independientemente de los ridículos e inapropiados que nos parezcan los rituales, SCP-2845 cree en ellos. La deidad está restringida a través de estos métodos antiguos. Si el ciervo nota el más mínimo cambio en las acciones, el sello de restricción se romperá. El objeto puede transformar la zona 100 y todo su personal en una nube de hidrógeno con un solo pensamiento, y si quería escapar no podía ser detenido. Tenemos suerte de que no haya pensado en hacer eso todavía. Este antiguo dios no encuentra necesario rebajarse al nivel de tomar decisiones. Tales acciones son características de seres contradictorios y volubles, como las personas. Y el ciervo piensa en un plano diferente. A nuestro entender, ni siquiera piensa. Existe para sí mismo, y eso es todo. Ahora debería quedarte claro que neutralizar a SCP-2845 al encontrarlo está simplemente fuera de discusión. Puedes contar con el hecho de que si no atacas al ciervo, simplemente te ignorará. Pero ¿cuánto tiempo podrás esconderte de la ira de los dioses en el mundo del hidrógeno metalizado? El ciervo es resistente al ataque físico, pero si modificas un objeto memético existente, puedes infectar la conciencia de SCP-2845 con él. Este método también es cuestionable, ya que se sabe poco sobre la psique de Dios, y es casi seguro que es bastante diferente de la nuestra. Hay una teoría más. En la apelación del consultor de la Coalición Oculta Global a la administración de la zona, indicó que el hogar del ciervo es la Torre de Kadath. En el libro La búsqueda en sueños de la ignota Kadath, de H.P. Lovecraft, Kadath es una ciudad en la que viven muchos dioses antiguos. Si SCP-2845 es realmente un dios, entonces podemos aprender de sus debilidades y cualquier posibilidad de disuasión. La única dificultad que queda, Kadath se ubica en la dimensión de los sueños. Solo tienes que encontrar la manera de llegar allí y luego encontrar un lenguaje común con los dioses. ¿Qué piensas? ¿Podría el ciervo realmente ser Dios? ¿Y esto es importante para la Fundación SCP? Comparte tu opinión abajo en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y haz clic en me gusta si disfrutaste conociendo el nuevo objeto de la Fundación SCP.